¿Cómo juega Álvaro Núñez? Analizamos al nuevo carrilero del Celta, hoy aquí, en Tenías que haber tirado. Marcos Piedras. Muy buenas. Celebramos las caras nuevas, celebramos los fichajes, no tanto cuando toca hacer vídeo tras vídeo para analizarlos. Pero bueno, aquí estamos, para hablar de Álvaro Núñez y de muy buena gana. Sí, yo creo que es una buena noticia en las dos partes. Primero, porque tenemos un fichaje y segundo, porque tenemos contenido que hacer y no tenemos que pensar, ¿no? Estas cosas te dicen, estás obligado a hacer algo, pero tampoco tienes que darle a la cabeza, Tal ¿no? cual. Y ayer publicábamos el de Matías Vecino, hoy le toca al bueno de Álvaro Núñez. Sí, señor. Fichado procedente del Elche en este último mercado de invierno. Por si alguien no se ha enterado, sí, el Celta ha firmado a un nuevo carrilero. Gracias por la sopa, aunque no estemos en directo, a Ismancha. La verdad que se me olvidó quitar las alertas. La has metido por todas las cosas, da igual. Esto es por la naturalidad, no estamos en directo, pero la gente se sigue suscribiendo. Así da gusto. Así da gusto. Y nada, eso, aproximadamente 1 millón de euros es lo que se dice que ha pagado el Celta por un jugador que le restaban 6 meses de contrato todavía con los franjiverdes y que, bueno, tiene un valor de 6 millones. Bueno, todo esto lo vamos a analizar ahora, pero antes de todo ello tenemos que pasar por la comisaría de like. Está Germán aquí vigilando que os portéis bien. Vamos a poner un objetivo, como siempre, de 1000 pulgares arriba para este análisis exhaustivo del futbolista bilbaíno que ya es propiedad del Celta. Exactamente, que la gente le dé mucho al pulgar arriba porque vista la polémica que se ha generado los aficionados del Elche, seguro que viene alguno a darle dislike. Pobalgia, no Pobalgia. Claro, nosotros no tenemos la culpa de ello, así que los celtistas darle like, por si viene algún graciosillo del Elche a decir dislike por este chaval que nos ha dejado tirados, o ellos es lo que dicen, pero nosotros ya sabéis, como en cada contenido, 1000 likes, metéis. Sí, un poquito pues lo que yo creo que los del Elche están sintiendo lo que sentimos nosotros en su momento con Augusto, ¿no? También le quedaban ahí. Puede ser. A Augusto le quedaban algo más de 6 meses, creo recordar, pero más. era capitán general, no sé qué, y por un Atlético de Madrid por 600.000 euros guarros de aquella época para Augusto que era. Vamos, pieza fundamental en el Celta, que finalmente, por suerte y por trabajo, se acabó clasificando igualmente a UEFA Europa League en aquel año 2015-2016. Efeméride que no venía a cuento, pero que te la tiro. Para hablar de Álvaro Núñez, tenemos una persona que ve mucho fútbol Primera Federación, mucha Segunda División, mucho fútbol cantera, y desde ahí es de donde ha llegado Álvaro Núñez al Elche. Alex Gesto, no podía ser otro. Bienvenido una vez más, una de tantas, a Tenías que haber tirado. Nada, bien hallado y como siempre digo, pues encantado de estar por aquí y en este caso de hablar de Álvaro Núñez, que como bien decíais, un jugador que llega por muy buen precio a Vigo, bajo mi perspectiva. Sí, yo sin conocer mucho al chaval, más lo que le hemos visto este año en Elche, pues lo típico, te sientas en el sofá, juega el Elche, equipo bonito de ver, si jugase otro no voy a pegar para otro equipo. Quizás cambiaba de canal, pero el Elche lo deja. No solo el Getafe, hay muchos, que es un poco grimoso de ver eso. Pero bueno, dejas el Elche y ahí ha habido futbolistas. Rodri Mendoza, que también lo ha pescado el Atlético este mismo mercado de invierno. Alex Febas, que también está sonando para este próximo mercado de agentes libres cuando cierre la liga y se abra un poco otra vez la veda. Y Álvaro Núñez, que también se hablaba desde hacía unas semanas que el Celta andaba detrás del futbolista, y que finalmente, pues antes de entrar en las pujas de verano, cuando todo el mundo ya esté con los ojos puestos en el carrilero bilbaíno, pues el Celta que decide pasar por caja para adelantarse a esa situación de agencias libres en el próximo mercado veraniego. ¿Qué tipo de futbolista llega a Vigo? Unas pinceladas rápidas, Alex Gesto. Yo creo que la definición fácil y rápida es un carril con capacidades ofensivas. Sobre todo, yo creo que donde aporta Álvaro Núñez es mirando para arriba, mirando hacia el ataque, hacia la creación, hacia la capacidad de estirar el juego y sobre todo de darte soluciones a partir de pelota por fuera. Es un futbolista que, además de la cantera del Bilbao, pasó, por ejemplo, por el filial del Barça, que a mí esto me parece un detalle también significativo por el perfil de jugador que es. Es un futbolista que en ese Elche de Eder Sarabia, que también es escuela Barça, pues ha tenido muchísimo protagonismo y con pelota ya sabemos que exige mucho un entrenador de ese estilo y un entrenador de esa escuela. Y yo creo que Álvaro Núñez, sobre todo, lo que destaca es a partir del balón, a partir de la posesión, pues darle presencia y darle la pelota para que pueda decidir, para que pueda mejorar la jugada, para que pueda dar avance por fuera, para que pueda incorporarse por dentro. En definitiva, un jugador que te da soluciones y herramientas en el ataque, que es algo que yo creo que siempre hace falta en todos los equipos y más en uno como es este Celta de Giraldez. Hay que mencionar que Álvaro Núñez, aunque hay que tirar mucho de hemeroteca y solo para lo más
más seguidores del Celta Fortuna o de aquellas Celta B, se enfrentó al Celta B en el último Celta B de Onésimo en un playoff de ascenso en el que el Celta B de aquellas fue ultra atracado. Me acuerdo, gol de Iker Losada de falta directa, sorprendió muchísimo por aquel entonces. No recuerdo el portero, iba a decir Yago Rerín, pero Yago Rerín yo creo que ya de aquellas ni de coña. Pero vamos, que en aquel filial del Athletic Club de Bilbao, en el Bilbao Athletic, estaba entre otros Nico Serrano, estaba Nico Williams, estaba Álvaro Núñez, estaba Aitor Paredes, actual central titular de la primera plantilla. Es decir, viene de una buena generación de canteranos del Bilbao Athletic, Gesto. Sí. Es el Bilbao Athletic que años después pues acabaría bajando a segunda ref. Yo creo que ese fue una de sus mejores temporadas en la categoría, y lo que tú dices, pues es evidente que tenían una generación de talentos muy buena, muchos de ellos ahora en presencia en primer equipo, otros que han seguido sus caminos pues por otros derroteros, y muchos también han acabado en el fútbol profesional, pero en definitiva pues otro filial que en sus años era puntero en la categoría y que privó al Celta B de una de tantas alegrías que pudo haberse llevado en ese playoff de ascenso de categoría segunda. Por posición, Gesto, seguramente el aficionado promedio del Celta dirá, no era una posición en la que esperábamos refuerzos, Javi Rueda, Óscar Mingueza, Sergio Carreira, también Junsel Abdelawi, que está jugando ahí, pudiendo jugar Mijailo Ristic, también Hugo Álvarez. Ahora te preguntaré más cosas, pero ¿qué puede aportar Álvaro Núñez diferente en ese carril derecho? También se ha desempeñado en el carril izquierdo, a lo que estamos acostumbrados en Vigo. ¿Qué diferencias ves tú o qué similitudes con los otros futbolistas que ya están aquí? Yo lo principal que veo, a mí me parece, primero de todo, partiendo de la base de que es un carril ofensivo, pues que tiene características similares a Carreira y a Mingueza en ciertas cosas de su juego. Evidentemente, creo que no tiene el pie de Mingueza en lo que se refiere al último pase. Creo que tampoco es exactamente un perfil como Carreira, pero creo que tiene un poquito cosas de ambos y que se le puede asemejar en ambos en varias cosas. Partiendo de eso, yo creo que uno de los mayores aportes que puede hacer Álvaro Núñez es polivalencia, precisamente. Va a ocuparte, yo creo que puede ocupar perfectamente los dos carriles. Este año en Elche lo hizo a las mil maravillas. Es un jugador que se apoya también mucho en la pierna menos hábil para la recepción, que sabe resolver con el pase a partir de ella, en este caso la pierna izquierda. Y luego también me parece que es un jugador que bueno, tiene cosas de ese lateral punzante, ese perfil más Javi Rueda, podríamos decir. No es tan potente, tan explosivo como el lateral de ex Fortuna, pero sí que es un jugador que tiene esa capacidad para juntar balón y ya romper a la espalda del lateral, buscar un compañero cerca y romper a la espalda del lateral y buscarte esa situación de último pase atacando, digamos, lateral del área. Y luego a nivel asociativo, a mí me parece que con ese rodaje escuela Barça, con esas características que él tiene, pues también es un jugador que muchas veces, como Carreira y Mingueza, aparecerá por carril central y te dará soluciones para salida de balón, que por ejemplo es algo que el Celta este año ha tenido dificultades en muchos contextos de partido para encontrar. Y en ese esquema de posiciones, Gesto, lo dicho, que en el Elche tú ahora mismo lo comentabas, que ha jugado en varias posiciones. En sí el Celta ficha un carrilero derecho, eso lo tenemos claros todo. Y yo aquí te lanzo dos preguntas. La primera de ellas, ¿crees que Álvaro Núñez es quizás, si no la mejor, una de las mejores opciones que tendría el Celta con sus condiciones en el mercado para suplir una posible marcha de Mingueza? Y la segunda, a día de hoy, que está con Mingueza en el equipo, yo también me han dicho que cuidado Claudio no lo vaya a utilizar como central diestro intercambiando con Javi Rodríguez. Bueno, yo creo que podría ser una opción. Primero de todo, tema Mingueza, yo creo que estamos viendo a lo largo de lo que venimos comentando, lo que vengo diciendo, de que tiene muchas características en común, pues yo creo que el Celta también plantea ese fichaje y además de esta forma anticipada, un poco anticipándose precisamente a lo que pueda suceder con Mingueza este verano. Yo creo que por perfil es evidente que no son iguales, yo creo que Mingueza tiene un punto más de protagónico, sobre todo en este Celta a la hora de decidir con balón, digamos que ya tienes la idea de que cuando Mingueza tiene pelota tiene una capacidad de mando, que yo, por ejemplo, Álvaro Núñez no lo he visto en Barça B o en Amorebieta o tampoco se lo ha visto en el Elche, sí que es un jugador que te da cosas y te aporta muchas cosas, pero un poco esa presencia ofensiva no la ha tenido nunca y creo que tampoco la va a tener porque no me parece que tenga la capacidad técnica de Mingueza. No obstante, en lo que se refiere a un reemplazo, yo creo que viendo lo que costó, viendo lo que hay sobre la mesa y viendo las posibilidades que hay en el mercado, pues el Celta sí que se afianza un recurso de los mejores que había, sino el mejor para poder suplir eso y tener una versión aproximada, podemos decir, de lo que sería un Mingueza. Y ya pasando al tema del central,
pues es una posibilidad más, que también la hemos visto en el Elche. Yo creo que a nivel defensivo tampoco tiene las capacidades, por ejemplo, de un Javi Rodríguez, que se ha adaptado muy bien a la posición, pero este esquema de 3 centrales, con Radu en la portería, con la solidez que hemos visto en muchos partidos de esa defensa, yo creo que está bien arropado y creo que te puede dar también muchas cosas como el central, como por ejemplo ya hizo Sergio Carreira en momentos puntuales con Giraldez. Me parece que es un encaje que le puede venir bien. Yo intuyo que jugará más en carril que en defensa, pero no se puede descartar esa posibilidad y yo tengo claro que Claudio también valorará mucho esa idea, sabiendo el pie que tiene y sabiendo un poco la fluidez ofensiva que te puede dar a partir de ese puesto. Y otro de los motivos por los que seguro el Celta ya pues, adelanta este fichaje más allá de lo de Mingueza es que ya ha visto a Álvaro Núñez en un esquema similar al que usa habitualmente Claudio Giraldez, como es la forma de jugar de Der Sarabia en el Elche. Un Álvaro Núñez que allá donde va juega, lo tengo delante ahora mismo, en la temporada 2021-2022 35 partidos con el Bilbao Athletic, en la 22-23 37 partidos con el Barça Athletic, en la 23-24 39 partidos con el Amorebieta y el año pasado en el Elche 37 partidos. Este año lleva 19, se ha perdido un mes de competición por esa pubalgia que veremos cuánto tarda en remitir o no, o si finalmente hay que optar por un tratamiento más agresivo para solucionar esos problemas de pubis que arrastra el bilbaíno. Hemos hablado mucho de lo positivo, de dónde puede brillar. ¿Cuáles crees que son los principales déficits de Álvaro Núñez como futbolista, Gesto? Yo creo que no es un defensor en el 1 para 1 tan dominante como pueden ser otros laterales. Sí que me parece un lateral muy correcto, sí que lo veo que evidentemente tiene retorno y tiene ida y vuelta para jugar en un carril, pero le pasa un poco lo que pasa a muchos perfiles ofensivos, esa teoría de la manta. Los que son muy buenos al final, los que son élites, son buenos atacando, buenos defendiendo. Al Celta y a otros equipos pues es más común que lleguen este tipo de futbolistas, que a nivel ofensivo pues igual tienen un repertorio gigante y luego a nivel defensivo pues sí que le ves un poco más las costuras. Yo lo veo así también con Álvaro Núñez. Me parece igualmente un jugador muy fiable y muy correcto en muchas acciones defensivas, pero como digo, no me parece el lateral dominante y creo que para ser lateral igual tampoco tiene la explosividad o la exuberancia que tienen otros laterales, como si puede ser Rueda, como si puede ser Junts a partir de esa posición, pero bueno, esto es por sacar puntilla a un jugador que, como ya digo, yo creo que tiene mucho positivo y mucho para aportar en el equipo. Y Gesto, dentro de esa versatilidad a la hora de cambiar de posición y teniendo en cuenta que tenemos un entrenador que se llama Claudio Giraldez, que otra cosa no, pero cambiar a los jugadores de posición natural le gusta y mucho, ¿crees tú que teniendo, en lo que vamos a centrarnos en esta temporada, no ir al futuro, teniendo a Javi Rueda y a Mingueza por la derecha y teniendo a Carreira por la izquierda, ¿crees tú que en lo que queda de temporada lo va a utilizar más de acompañante de Carreira o que lo va a utilizar más dándole descanso a Mingueza o Javi Rueda? Es buena pregunta. No lo tengo claro, sinceramente. Este es uno de los temas con Claudio, que nunca uno lo puede tener claro. Pero bueno, también teniendo presente, por ejemplo, que ha empleado bastante a Carreira por la izquierda, pues no me sorprendería que fuese un poco recurso también para la izquierda, al tener similitudes y al tener también esa capacidad para juntar pases, aparecer por dentro. Yo creo que desde banda izquierda le das libertad y le das también mucha capacidad de intervenir y buscar compañeros por dentro, y ahí yo creo que Álvaro Núñez va a estar muy cómodo. A día de hoy, por lo que dices, sabiendo que Mingueza tiene ese puesto bastante asimilado, podemos decir que Javi Rueda, los minutos que ha dado han sido positivos en ese carril, que también está jugando por a veces por ahí Youssef Abdellaoui. Si cabe, yo creo que tiene más fácil la competencia en la izquierda y yo creo que la izquierda también es un sitio ideal para él, para ir introduciéndose por lo menos poco a poco en este Celta, que yo creo que va a ser un poco el objetivo a corto plazo con Álvaro, al final viniendo de esa lesión, que sabemos lo que es, y también viniendo a media temporada, que no siempre es fácil adaptarse a un equipo cuando llegas mediada la temporada. Y una pregunta, por terminar por mi parte, que solemos hacerle siempre a todo el mundo que viene por aquí a hablar de un futbolista para intentar ilustrar al celtismo qué podemos esperar, ¿no?, de esa cara nueva. ¿A qué futbolista que haya vestido la celeste nos puede recordar Álvaro Núñez cuando le veamos con más asiduidad que de vez en cuando ponemos el Elche en la tele? Bueno, un poco lo que comentaba ahora. A mí me recuerda un poco Carreira, un poco tiene cosas de Mingueza, es el lateral ofensivo, en definitiva. No diré tanto Javi Galán, que Javi Galán sí que era un jugador que conducía mucha pelota, por ejemplo,
Pero bueno, un jugador de esos de banda que sabes que te va a dar mucho en la faceta ofensiva y que con pelota va a hacer algo diferente, no va a hacer lo clásico de quedarse en línea de cal y estirar la banda y defender. Es un jugador que a nivel asociativo pues también es capaz de intervenir en otras zonas del campo y que tiene esa voluntad asociativa, como digo. Hablando con otros compañeros, nos mencionaban que asociativamente un pelín menos que Mingueza, pero que quizás para lo que es centro al área, balón largo, un pelín más de pie que Mingueza. ¿Esto también lo puedes corroborar? Sí, esto sí. A mí me parece que es un jugador que cuando llega a esas instancias finales, que tiene capacidad para hacerlo, una vez arma centro, tiene buena visión, suele seleccionar bien, le mete tensión a los balones. A mí me parece que tiene un poco más de eso que Mingueza al final está jugando por ahí, pero no debemos olvidar que es un central de formación con muy buen pie, pero no deja de ser un central. Él es lateral y los laterales pues muchas veces están acostumbrados a acompañar a la velocidad de la pelota, de meterle esa tensión a los balones, y yo creo que Álvaro eso lo hace bastante bien también. Y la última por mi parte, Gesto, lo estuvimos hablando el otro día cuando se anunciaba la llegada de Álvaro Núñez, también con la salida de Brian Zaragoza, aunque este vídeo sea un vídeo explícito de Álvaro Núñez, la llegada del futbolista bilbaíno. ¿Crees tú que va a hacer que Claudio Girález opte ya por Junsel Abdellaoui como extremo, o crees tú que un pese a la llegada de Álvaro Núñez vamos a seguir viendo al noruego ahí? Yo, como digo, con Claudio nunca se puede descartar nada y yo creo que lo vamos a seguir viendo en ambos puestos, pero sí que creo que al perder ese recurso, quieras que no, de forma deliberada o no deliberada, ese puesto va a tener que ocuparlo alguien, y yo creo que Junts pues, seguramente pueda tener más oportunidades por ese puesto de las que tuvo hasta ahora, al igual que pienso que puede suceder con Hugo Álvarez o con otros jugadores de la plantilla que también han aparecido en ese puesto. Al final, un jugador con tantos minutos en esa demarcación te deja un hueco. Claudio lo bueno que tiene es que esos huecos los ve para diferentes jugadores y los ve de diferentes maneras y los puede interpretar con diferentes perfiles, y yo creo que irá asumiendo esa carga de minutos que queda libre pues entre varios jugadores y un poco dependiendo del plan de partido, que ya sabemos que también Giraldez se fija mucho en eso. Y ya ahora sí, la ultimísima, Gesto, que me acaba de venir de rebote. Hemos visto con Claudio en los carriles pues apostar por Carreira y Mingueza, por Carreira y Javi Rueda. Hemos visto incluso a Mingueza y a Javi Rueda juntos, Mingueza por izquierda y Javi Rueda por derecha, por el tipo de futbolista que es Álvaro Núñez, y teniendo en cuenta que Claudio, en esta nueva forma de jugar que estamos viendo este año del Celta, siempre hay un carrilero que avanza más que el otro. ¿Quién crees tú que es el carrilero perfecto para acompañar en el otro lado a Álvaro Núñez? Yo creo que es un Rueda, por ejemplo. A mí Rueda me parece que casa muy bien con él, o incluso un Carreira. Yo creo que, por ejemplo, Mínguez, Álvaro Núñez igual sí que puede ser un poquito más redundante, pero bueno, también, como dices tú, han cuajado, por ejemplo, Mingueza y Carreira, cada uno en una banda, buenos partidos, así que cualquier combinación puede funcionar en este equipo, pero es lo que dices tú. Yo creo que si pensamos en uno que estire y en otro que sea capaz de intervenir un poco más libre por dentro, lo ideal sería un Javi Rueda en banda derecha, por ejemplo. Pues, querido Gesto, gracias por pasarte un día más por Tenías que haber tirado, esta vez para hablar de Álvaro Núñez, nuevo carrilero que ya es jugador del Celta. Nosotros, antes de terminar, Marcos Piedras, tenemos que dejar una palabra clave. Espero que se te haya ocurrido, no como ayer. Sí. Sí, pues dejamos una palabra clave. Recordamos, ponemos aquí a Germán para despedir el vídeo, que un pulgar arriba nos va a ayudar un montonazo. Objetivo 1000 likes como siempre. Y escucho tu palabrejo para los más fieles. Pubalgia. Pubalgia, esa estaba clara. Esta estaba clara. Veremos, ¿no? Si esa pubalgia se ha curado mágicamente en el vuelo, ¿no? El doctor Cota es muy buen médico. Es cierto esto. En Elche están, por quien no entienda esto, en Elche están con la mosca detrás de la oreja, que la pubalgia de Álvaro Núñez era, bueno, algo de cuentitis para no jugar los partidos que le restaban hasta activar una cláusula de renovación automática por el conjunto licitano. De todas formas, esto nunca lo sabremos, o lo sabremos cuando Álvaro Núñez se retire. Exacto. Y en la típica entrevista de 1 hora y media en un podcast dentro de 15 años diga: pues la verdad es que para irme al Celta sí que fingí que tenía pubalgia. Pero mientras tanto, nadie admitirá la mayor. Familia, esto es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias un día más por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, chao. Adiós.